tempranas. Vamos a hacer una apuesta de $100. ¿Quién cree que es la principal causa o la complicación más cruda que podemos tener? $100. ¿En serio? Nadie. Bueno, son ustedes. Principal complicación, R. Mentira, eso es para animarlos. Todos pasamos por este evento, todos pasamos por el aprendizaje y es algo muy importante saber que a nosotros se nos va a complicar con conscientes un poquito más las cosas, pero lo importante es manejarlo. Entonces, como vemos, por ejemplo, algo que llama la atención, ¿no? Que en India, en dos centros completamente distintos, hace cuántas complicaciones uno podría tener una facomultiplicación. Una FACO, generalmente el 4.8 y el 6 un poco más. Y en otro centro, en fase de aprendizaje, los mismos residentes, la diferencia es al revés. Pero obviamente que algo más parecido en Colombia es el 6.4 de una complicación postoperatoria que podemos tener. Quiere decir que sí vamos a presentar complicaciones postoperatorias. Entonces, algo importante, las complicaciones van a variar en el tiempo. Si no las manejamos a tiempo, se van a ir empeorando. Si las manejamos a tiempo, van a mejorar. Las consecuencias indeseables nadie las quiere. Nadie está operando pensando que se va a planificar o no la cirugía, va a ser durante o después. Entonces, ¿qué es importante? Que no las complicaciones que vamos a tener que resultan en pérdida de visión son muy raras. ¿Okay? Actualmente con la tecnología, los equipos, el entrenamiento, los simuladores, ya esto comienza a reducirse y se hace un mejor manejo. Entonces, es muy raro que actualmente pase alguna pérdida de visión. En general, las complicaciones que son las operatorias más comunes, en general, no lo de tempranas, sino puede ser tempranas o tardías, la opacidad de cápsula posterior con edema corneal y lo más frecuente que podemos encontrar. Luego, si edema macular, estamos con resto cristalino, tenemos experimento de retina que es más raro, en la oftalmitis, alteraciones o complicaciones relacionadas a la posición del lente intraocular. Como vemos en la imagen, vemos ahí arriba una opacidad de cápsula posterior que creo que todos hemos visto en nuestra práctica diaria. Y un edema macular que es mejor no presentarlo, pero si se presenta hay que darle el manejo oportuno. Entonces, ¿las complicaciones solo se presentan en FACO? La respuesta es que no. Se pueden presentar como vemos, la primera es una extracción intracapsular de cataratas, que gracias a Dios tuve la opción de ver una, no sé si alguno llegó a ver una complicación, de repente los profes se han visto el intracapsular, es algo que es bastante impactante y es una cirugía bastante buena, solo logré ver uno. El extracapsular es el internamiento que todos debemos saber. Si te complicas, abre todo el ojo y evita mayor problemas. Cirugía de catarata con incisión pequeña, sí que es el SIX, la FACO que ya la conocemos, y el FEMTO-FACO, que también está actualmente disponible. Si vemos esta foto de acá, vemos la primera que está a la izquierda, es una intracapsular. Cuando el querido se agarraba, se sacaba toda la cápsula y el núcleo. La segunda, que es bastante grande, es una extracapsular, tal cual. La pregunta es, ¿cuál fue primero, la facomultiplicación o el SIX? ¿Quiénes dicen que fue SIX? La primera, levante la mano. Levante la mano SIX, primera. ¿O fue la FACO primera? Levante la mano los que dicen que fue la FACO. Nadie la levanta. Punto para todos. Excelente, claro. Lo primero fue la FACO. Y a consecuencia de la FACO y las complicaciones que se tenía en ese momento, apareció recién lo que es la SIX. Y luego ya la FEMTO-FACO que vemos aquí. Entonces, si queremos ser valientes y nos metemos a tratar de operar este tipo de cataratas, debemos saber que vamos a tener mayor riesgo de hacer complicaciones. Recordemos que no solo las duras son cataratas difíciles, sino me parece que son las duras y las blandas. Las blandas con la confianza que le da el cirujano, es una confianza falsa, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos vemos como residentes así, que pensamos que tenemos que ir con todo, bien pesado, poner a fondo el acelerador, tratar de acabar la cirugía más rápida, porque cuanto más rápido mejor cirujano, ¿verdad? Ya sabemos que no, cuanto más rápido mejor cirujano, cuanto más rápida en un momento de aprendizaje va a ser un riesgo de hacer eso, complicaciones, perdemos el control de todo y después pagamos las consecuencias. Entonces lucharon, sacaron la catarata, la partieron, la puede sacar, todo felicitaciones, aplauden en sala y el día siguiente estamos que el corazón no nos da para más. Entonces, complicaciones tempranas, ¿de cuándo podemos hablar? Del día 1 hasta la cuarta semana. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos? Una de las principales también está ahí la incisión de vía operatoria, no es la más común, pero si hablamos en el tema de incisión de vía operatoria es lo primero que tenemos que ver. Nos llega nuestro paciente, baja visión.
hipotonía, pliegues corneales, coeritema, desprendimiento coroideo, edema macular, edema del nervio óptico, tenemos que fijarnos lo primero, es hacer un test de Seidel. Si vemos esto, ¿para qué? Para ver que no estemos perdiendo humor acuoso por la incisión principal o quizá la accesoria, depende de cómo lo habíamos hecho. Por eso tenemos que prever y hacer una cirugía paso a paso. Tenemos que buscar bien el Seidel. Obviamente tenemos que utilizar una fluoresceína estética. Vamos a utilizar la que se prepara gotita a gotita y se hace de una manera menos estéril, por decirlo así, ¿okay? O no estéril. El tratamiento va a ser, si tenemos uno de esos problemas, tenemos que entrar inmediatamente a sala de operaciones para tratar de resarcir el problema de la incisión. ¿Listo? Y como vemos abajo, ¿qué pasa si en las extracapsulares o en las CIS agarramos un vaso, rompemos el iris y la incisión está sangrando o no cauterizamos de una manera adecuada? Vamos a tener ifema al día siguiente. Y esto se va a resolver con el tiempo, si es que el paciente está relativamente estable con un ifema bajo. Después de 7 días esto por el riesgo de una afección corneal. Segundo, los restos cristalinianos. ¿Sí? Restos cristalinianos, aquí no se le queda un pedacito de corteza por ahí. Se puede sacar la corteza, pero no se pega el núcleo. ¿Sí? Se nos puede quedar en cámara anterior, en cámara posterior, o puede quedarse en la cavidad vítrea. Pero si va en la cavidad vítrea, tenemos que hacer como Rose hizo con Leonardo DiCaprio. Soltarlo, dejarlo que se vaya. Cuanto más manipulación tengamos, si el núcleo se está yendo o parte del núcleo hacia atrás, no lo muevan, déjenlo ahí, después llaman a un amigo retinólogo y que lo pueda manejar, ¿no? Es más frecuente tener este tipo de restos cristalinos en faco que con una extracapsular o una SIX. Entonces depende del tamaño, ¿verdad? O no depende del tamaño. Si es más grande, mayor riesgo de complicación, mayor riesgo de inflamación. Entonces depende del tamaño de la inflamación también. Si es núcleo, definitivamente hay que entrar a sacarlo. Si no es núcleo, es corteza, podemos, y depende del tamaño, podemos tratar de darle corticoides y tratar de evitar una intervención adicional. Y eso nos puede llevar a uveitis, presión elevada, edema corneal y una calcificación completa del núcleo. Algo que no debería pasarnos, porque es algo sumamente agresivo y es una emergencia ocular, es la endoftalmitis, ¿no? Entonces casi el 80% de los endoftalmitis es por posoperatorio de cirugía, netamente una endoftalmitis posoperatorio. Menos de 6 semanas estamos ante una aguda. Y generalmente lo que tenemos que diferenciar, por ejemplo, con el TAS que vamos a ver a continuación, es que los primeros días, ¿sí? puede estar relativamente tranquilo con ligera inflamación, pero el día tercero, cuarto, quinto, durante la primera semana comienza a haber un poco más de alteraciones en la cámara anterior y se puede presentar el endoftalmitis. Esto tenemos que actuar rápido, es por eso que se insiste mucho en los controles posoperatorios. A veces pueden operar un paciente, salió muy linda la cirugía, ok, lo ven en 15 días. ¿Cómo saben que ese paciente al día siguiente no tiene restos, no tiene plástico, no tiene protección? No lo sabemos, hay que revisar a nuestros pacientes. Y de preferencia uno mismo, es un paciente para evitar complicaciones y evitar más adelante dolores de cabeza bastante grandes. Entonces se tiene que presentar estas endoftalmitis con visión borrosa, bastantes migrañas, abundante secreción, dolor, hinchazón de los párpados, opacidades, y tenemos que hacer una ecografía para confirmar y un manejo conjunto con retina para el manejo adecuado, oxitocina, vancomicina, intracameral o puede ser intravenoso. Y el TAS, a diferencia del TAS, ¿cuál es? El TAS al día siguiente esa córnea está completamente blanca y molestando bastante, es una reacción inflamatoria aguda. Como vemos el primer día, la mañana siguiente ya lo tenemos. ¿Y eso por qué se debe? Por una sustancia tóxica no infecciosa. ¿Qué puede pasar? Que esté en la sala de operaciones, que pasaron algo que supuestamente eran, suero, y al final no es, puede ser alcohol. ¿Sí? Producen una reacción inflamatoria terrible en el segmento anterior. Normalmente estos pacientes podrían acabar en trasplante de córnea si es que el cuadro es muy severo. Pero solo se presentan cataratas, no. Tienen que estar atentos a cualquier tipo de procedimiento que se pueda hacer en el segmento anterior. Puede ser una cirugía de glaucoma o hacer un trasplante de córnea. Luego tenemos la hipertensión ocular. Entonces vemos que las publicaciones que estamos teniendo, quizás algunos de ustedes estén recordando, ¿sí? Que les hayan visto o les haya pasado, pero esta es una de las más frecuentes también en el día a día y sobre todo en los posoperados los pacientes que tienen presenta diagnóstico de glaucoma. ¿Sí? La hipertensión ocular, por ejemplo, ven la foto, la mayoría de esas fotos son propias. Vemos este paciente que tiene un edema microcístico bastante fuerte, es un paciente que tiene por encima de 50 de presión en el ojo. La recomendación es tomarle si tiene el ICANS disponible perfecto y si no, esterilizar. No traten de usar el mismo tonómetro que le toman a todos los pacientes,
para tomarlo al paciente postoperado de cirugía de catarata. Ahora, ¿quiénes toman la presión al día siguiente de su cirugía? Y la verdad que la mayoría deberíamos tomarla si tenemos disponibilidad de, por ejemplo, una IPO, o tratar de esterilizar o quedar muy... Entonces, ¿cuál es el viscoelástico? Es una de las principales causas. ¿Quiénes aspiran detrás del lente? Detrás del lente es una costumbre que normalmente tenemos para aspirar, sobre todo si voy a poner lente tópico o un lente premium, trato de aspirar todo lo que se pueda. Cámara anterior, cámara posterior, el mismo saco, por encima y por el lente y moviéndolo. A veces me toma un poco más de tiempo, pero estoy seguro que no dejo ningún rastro de viscoelástico para mis pacientes al día siguiente, que la mayoría de los pacientes que veo yo son pacientes con glaucoma, no quiero tipos hipertensivos al día siguiente. Entonces, mayor peso molecular, mayor riesgo de hipertensión. En algunos pacientes les dejo acetazolamida por hipoxores del primer día o al día siguiente. Podemos tratar de controlarlos más o menos en 3-4 días para ver cómo va la evolución. Tiene mayor riesgo y cuidado porque está en mayoría de una pieza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a hacer una dispersión de pigmento y van a hacer un glaucoma. Ese es lo que va a comenzar a escalar esa complicación de 1 semana, 2 semanas, hasta meses y van a acabar en cirugía. Y cuidado con los respondedores a corticoides porque tenemos que ver. El otro punto, atrapamiento pupilar. ¿Qué pasó con el atrapamiento pupilar? El implante en surcos venido puede hacer una alteración. Si vemos, por ejemplo, este lente de aquí quedó en esta zona, ¿por qué? Porque estaba colocado en sulcus, se atrapó con la parte del iris y hacen unas sinequias posteriores entre iris y cápsula. Entonces, volver a meter ese lente es algo lo mismo con eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ponemos bien las ápticas, que no tengamos aire detrás ni en cámara posterior ni detrás del lente. Y la pupila, cuando permanece dilatada, tenemos que asegurarnos, si vamos a dejar, vamos a poner un miostap, por decirlo así, tenemos que asegurarnos que nuestra rexis esté en todo la zona óptica de nuestro lente. ¿Sí? Y hay que tener cuidado con la aparición de sinequias posteriores porque estos pacientes, como lo ven, los dejamos, no tratamos de manipular más para evitar inflamación. La implantación del lente. El lente es muy importante y el problema es que si tenemos una pseudofolación, si tenemos debilidades ondulares, van a pasar lo que tenemos acá. Y acá quiero que diferencien algo. Miren esta zona de acá, todo el complejo capsular con el lente se está desplazando. ¿Sí? Es un paciente con pseudofolación. Pero en este caso vemos que acá está la rexis sin ningún tipo de problema. No sé si se ve, pero sí. Se ve la rexis ahí, pero el lente se está yendo. ¿Por qué? Porque había una ruptura en la cápsula posterior y ese lente se está desplazando y finalmente va a acabar con nuestros amigos de retina. O alteraciones a nivel de la pupila por el mismo trauma o una dislocación completa de este lente que hay que entrar a sacarlo. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Pacientes con trauma, cirugía vitreoretiniana, contracciones capsulares, miopías, uveitis, eso va a debilitar las óndulas y sobre todo pseudofolación que acá en Perú tenemos bastante. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y la posición asimétrica, tenemos que estar seguros de que nuestros lentes están en bolsa, no en bolsa y en sulcus, porque si no vamos a tener problemas. Y lo mismo hay que tener cuidado con las disfotopsias. Yo tengo una disfotopsia negativa hasta ahora, una paciente que se le puso un lente premium y ve acá una coma, una sombra temporal todo el momento y es pesado de manejar. Entonces tenemos que, yo entiendo, pero eso no es culpa de una disfotopsia negativa del cirujano o de la técnica quirúrgica, ¿no? Otro punto importante es la cámara anterior poco profunda. Si la presión está baja o alta, tenemos que tener cuidado. Si han visto alguna vez una cámara poco profunda, piensen, la presión está baja o alta. Si está baja, puede ser por filtración, que es lo más común, un desprendimiento por videos, si lo que un paciente con 30 de presión o 40 de presión, hacer catarata, recuerden, más de 26, 28 es algo indicado, pero si menos, mejor. Una ovitis grave, que hace una cicloastenia, ¿sí? Y el tratamiento se dirige a tratar el problema como tal. Pero sí, ¿qué pasa? Si la cámara está plana, pero tengo una presión alta, lo primero que me viene a la mente es un glaucoma maligno o un bloqueo pupilar. O el lente bloqueó porque lo puse en sulcus, o hay vitro en el borde pupilar y hace que se bloquee y todo se tire hacia adentro. El lapso de iris, eso también va a ser muy común, sobre todo en pacientes que son capsulares. ¿Por qué? Porque se apuraron y cerraron mal herida. Un traumatismo postoperatorio, eso es típico que dicen la señora, no se agache que se le sale el lente. Y los pacientes creen eso y saben ustedes que es porque han puesto mal el lente en alguna posición no debida y pasa eso. Salvo que el paciente se golpee, se caiga o pasa algo alrededor del ojo. La
La presión alta puede hacer también un prolapso de iris, ya que confirman siempre al terminar la ausencia de fugas. Si tenemos fugas, ciérrelo, no tengan miedo de poner suturas. No, que yo hago faco, pues si la faco queda más bonito sin suturas. No, no importa, pónganle una sutura si no están sellando bien esa herida. Si dura menos de 48 horas eso, métanlo sin problema, antibiótico solucionado. Más de 48 horas hay que hacer una debilidación o cortarlo o retirar. Uveitis postoperatoria, siempre va a haber uveitis. Nuestros pacientes que presentan uveitis son leves con tratamiento con corticosteroides funciona. Pero el problema es cuando esta uveitis comienza a durar más tiempo. Con esas membranas hay que pensar y hacer el seguimiento un poco más seguido. Si le hacemos seguimiento en 3 días, acá se los días siguientes, a los 2 días, 3 días. El seguimiento nos va a salvar de problemas. Y de lo más común que hay, es esto, por eso lo dejé como para el último, para el edema corneal, que es lo que todos han tenido edema corneal, ¿verdad? Todos los que operan catarata han tenido edema corneal, siempre va a haber un edema corneal. O el doctor Marco Cuadros, que no, él es de emergencia, discúlpeme. Entonces, la cirugía de catarata va a producir una disminución del recuento endotelial, por supuesto. ¿Dónde está riesgo? Recuerden, estamos en un país, Latinoamérica, es la segunda parte del mundo, por decirlo así, primero de China, segunda de Latinoamérica, en ángulos estrechos. Entonces, eso se pasa mucho por alto. ¿Quién hace colonoscopía? Nadie. Los han comprado su bueno. Entonces, tienen que hacer colonoscopías, detectar esto, porque esto les puede salvar de complicaciones. Tiempo de facolificación, por eso miren a Monchito, ¿qué está viendo? No sé de cuándo, 41. Es bastante 41. Actualmente tratamos de hacer, la FOCAS hizo un estudio también, un estudio por allá en menos de 16 que protegía, entre comillas, las células, pero cuanto más bajo se ve, es mejor, cuanto menos tiempo quirúrgico también es bueno. Entonces, difusión de las células, hay que tener en cuenta, hacer los cuentos endoteliales, ver en la lámpara de hendidura, examinar muy bien el endotelio para evitar estos edemas corneales. Si no eliminan completamente el disco, van a tener los problemas. Restos platelinianos también, revisen, como digo, las cirugías no tienen que ser en 5 minutos, demórense 10, 12, 13 minutos o 15 minutos en una cirugía, no hay problema. El vitro en cámara anterior es algo muy importante y eso no nos damos cuenta a veces hasta en el postoperatorio. El tratamiento, agentes hipotensores, solución salina, lubricantes y corticoides. Los corticoides son los mejores amigos en este caso. Y como vemos, estos son uno de nuestros casos. Por ejemplo, este paciente nos llegó ya con esta córnea, keratotomía radiada, trabeculectomía en esta zona. Es bastante poco común encontrar una trabeculectomía en esta zona y la córnea completamente descompensada 2 semanas después de haber sido operada de catarata. Los edemas pueden ir variando, pueden estar cerca del sistema central. Acá si le ponen un poquito de buena fe y miran, acá tenemos un hongo vítreo, toda esta zona está llena de vítreo y tiene la pupila tan chiquita. ¿Cuándo no se da cuenta? A los días, no inmediatamente. Y los edemas generalmente se resuelven con buen tratamiento. Si la córnea periférica está buena, lo más probable es que es un paciente con tiempo y un buen tratamiento comienza a mejorar. Lo ideal es esto, pues, obviamente son mis fotos, son mis pacientes, por supuesto. Miren lo bonito que se ve, hermosas córneas y sobre todo el centramiento del lente. Eso es lo que les indico. Si yo dejo muy grande la rexis, este lente puede variar en cualquier momento. Entonces, ¿qué tenemos para llevar a casa? Primero, la buena clasificación. Si nosotros hacemos un buen control previo a la cirugía, vamos a tener menos complicaciones. La idea es tener menos complicaciones, ¿sí? Eso nos va a dar excelentes resultados. La reducción del mínimo de complicaciones es nuestro gol. Tenemos que operar como si estuviéramos operando a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestras... Bueno, no le digo a la esposa porque sería distinto, pero entonces cada paso es importante y si no, se lo van a cobrar. Esto es algo importante y siempre se me pone la cabeza. Haz un paso mal al inicio, mala incisión y te la cobra toda la cirugía. Una mala rexis, toda la cirugía. Saber limitaciones en cada uno. R1, bueno, no protagonizar operaciones, pero R2 y R2 sí tienen que tratar de estar a nivel de cada paso que va haciendo y seguir el aprendizaje de sus maestros. Y aprender según experiencia y experticia sobre todo tipo de cataratas. Muchas gracias por la atención. ¿Una pregunta? Sí, en el caso de hipertensión ocular, ¿hay algún reporte o alguna situación en la que una paracentesis para excelente pregunta. Es lo primero que hago. Si yo tengo un paciente con 30 de presión, no lo voy a dar en ese momento, voy a esperar con las gotas. Lo primero que hago es buscar donde hice mi paracentesis y hacer un pequeño drenaje. No bajarla a cero, sí, un día va a ser todo un pliegue, se le hacia adelante. Entonces, ligeramente, la primera opción, le evitas
demorarte en bajar de la presión. Sí funciona bastante bien, lo recomiendo, pero siempre y cuando con mucho cuidado y no meter la aguja, porque he visto que mete la aguja y baja, no, es justo. Gracias, Walter. En honor del tiempo, tenemos ahora sí al doctor Ricardo Alarcón.